No esperaba tener que dividir este video en dos partes, pero viendo que de hacer un video completo hubiera quedado para 1 hora de duración, mejor decidí no poner en peligro mi salud mental a la hora de renderizar. Cabe aclarar que solo incluiré las series que vi durante este año, y que no tiene una relación directa con el video anterior en cuanto a las posiciones de las series. Ahora sí, podemos comenzar por el video más esperado del universo, o por lo menos la primera parte de él. Hacer una serie de aniversario que pretenda festejar tu franquicia resulta en una tarea muy complicada, especialmente cuando hablamos de una franquicia que ya lleva algo de longevidad en el medio. En Super Sentai la única serie que ha optado por este tipo de festejación ha sido Gokaiger, la cual logró funcionar al no centrarse totalmente en las series anteriores y darle importancia a su historia principal y al crecimiento de sus personajes. Lastimosamente Decade fue todo lo contrario, es una historia que se preocupa más por festejar a la franquicia, sin darles mucha importancia a sus personajes o crear una trama en general. La historia de Decade se rige inicialmente en 9 mundos alternos de las series anteriores, otorgando una interpretación diferente de los mundos con los que ya estamos relacionados, algunos siendo interesantes por sus ideas creativas, u otros apestando porque no respetan los conceptos importantes de las series que intentan homenajear, pero no es sino hasta el episodio 20 donde introducen el retcon de los infinitos mundos alternos donde la serie pierde total sentido, a tal punto de que el único objetivo que se tenía en la serie, que era restaurar el mundo de Natsumi, queda en el olvido. Tsukasa es sin duda el peor protagonista de las series principales, siendo un personaje que solo destaca por el carisma que le brinda su actor, pero que en términos simples resulta en alguien muy aburrido y no ayuda a que la serie lo idolatre todo el tiempo. Era interesante la idea de tener a un antagonista como Raider principal, pero es muy poco explorado y se siente más como una excusa para tener a varios Raiders peleando entre sí. Kaito no es muy diferente, un personaje cuyo único objetivo es robar uno que otro tesoro, pero que carece de cualquier desarrollo, y es triste porque en la serie hay momentos donde se pretende darle un enfoque diferente a su personaje, pero es algo que nunca se concreta, y al final su presencia en la serie es ser un obstáculo artificial para los protagonistas, aunque hay que darle crédito, porque al menos hace cosas en el programa, cosa que no se puede decir de los demás personajes, digo, Josh, que a pesar de ser otro Raider no tiene mucha relevancia, y la única vez donde se sintió orgánica su participación fue en el arco de Kiba, es decir, por los capítulos 4 y 5 de la serie. Fuera de eso, o no hace absolutamente nada, o su participación se siente metida con calzador. No quiero explayarme con los demás personajes porque sería redundante de mi parte, la única excepción siendo Narutaki, cuya participación se reduce en el mismo chiste una y otra vez, y nunca se toma la molestia de hacer algo competente. Como dije en un inicio, esta es una serie de aniversario, por ende decidieron optar por arcos argumentales de 2 episodios para los homenajes, pero el resultado terminó siendo bastante desfavorecedor. La mayoría son mundos no muy interesantes, algunos son demasiado rebuscados, y otros son un insulto a las series originales como dije en un inicio, siendo las únicas excepciones los arcos de Kiba y Hibiki, al presentar ideas interesantes y una buena participación e interacción de la mayoría de los personajes. Para finalizar este punto, el final es increíblemente insultante, terminando con un cliffhanger que en teoría, iba a ser resuelto en una película, que al final fue otro producto totalmente diferente al prometido. Esta es fácilmente la peor serie de Kamen Rider hasta la fecha, y uno podría pensar que por lo menos le echaron más ganas a su aniversario número 20, ¿no es verdad? Esto todo el mundo se lo esperaba, si no estaba en el último puesto, estaría en el penúltimo. Sio es otra serie de aniversario que tuvo una ambición mucho mayor a la de Decade, con una historia más ambiciosa, con homenajes más competentes y una dirección más apropiada para este tipo de series. Y si bien Sio se siente un poco más orgánica a comparación de Decade, tiene la desventaja que sus propuestas terminan siendo ejecutadas de peor forma que la serie antes mencionada. El problema más evidente es todo el asunto del viaje en el tiempo, siendo un recurso que a lo largo de la serie demuestra ser demasiado flojo, ya que no hay que quebrarse mucho la cabeza para darse cuenta de todas las inconsistencias que este recurso genera en la serie, y más específicamente de una serie que afecta directamente a personajes de otras historias. El
cast es igualmente aburrido y hasta cierto punto insufrible. Sougo es un protagonista demasiado soso, con motivaciones ridículas y una personalidad que puede llegar a ser intolerante en más de una ocasión. Sin embargo, y al igual que su casa, su aspecto más interesante resulta en todo este conflicto de él volviéndose en un villano en un futuro, lo cual también resulta decepcionante. No solo hay muy poco seguimiento de Sougo volviéndose en un villano, sino que ni siquiera se nos explica cómo el Sougo de la línea de tiempo original se volvió en un dictador. Geis en un inicio demuestra ser alguien con motivaciones más claras, pero dada a su falta de profundización y su cuestionable racionamiento para varias circunstancias, lo hicieron un personaje bastante flojo. Tsukuyomi es definitivamente el peor personaje de la serie, al no tener un grado de personalidad o rasgo de sentido común. Ni siquiera su problema de memoria termina siendo interesante, pues al final tiene muy poca exploración y cuando le dan importancia lo hacen de último momento. Ni siquiera su aparición como Rider fue relevante, pues terminó siendo asesinada muy fácilmente sin lograr algo significativo. Woz es el personaje más querido de la serie, por ser el meme del show, pero en términos de personaje resulta en alguien demasiado plano. Ni siquiera se nos explica qué lo llevó a tener su devoción hacia el Sougo del futuro, y en general su mayor participación dentro de la historia es brindar la exposición necesaria, y su papel como Rider es bastante irrelevante después de un tiempo. No tengo mucho que decir sobre los Timejackers, villanos unidimensionales que toman decisiones retardadas a lo largo del show. Ciertamente son de los villanos menos memorables que he visto. Al igual que Decade, Shio toma el formato de 2 episodios para sus homenajes, pero el resultado termina siendo más catastrófico. Mientras que el señor Magenta debía viajar a mundos paralelos que tenían su propio origen, el futuro rey debía interactuar con los Raiders, que estaban conectados con el canon principal, lo que al final provocó varias inconsistencias, ya que estos no son los mismos personajes que vimos en sus series principales, sino versiones modificadas que existen gracias a las alteraciones de las líneas de tiempo originales, lo que termina provocando varias preguntas, como la existencia de ciertos personajes o el cómo se dieron ciertos acontecimientos sin la presencia de los Raiders o los villanos. Esto fue corregido en la segunda mitad, cuando los escritores se dieron cuenta de la terrible idea que se les ocurrió, a costa de por supuesto tirar otra incoherencia argumental sobre la mesa. Por lo menos este punto de la serie fue un poco más digerible, especialmente por tener a los verdaderos personajes homenajeados interactuar con Sougo y compañía, pero no quita que el no darle una explicación apropiada a este cambio fue un gran error. Ya hablando de los arcos en sí, la mayoría son bastante decepcionantes, desperdician personajes que pudieron dar más en pantalla al no tener sus memorias originales. Incluso cuando esto es solucionado no quita que tengamos arcos descaradamente malos. Aún así, hay por lo menos 3 arcos destacables, el primero siendo el arco de Ryuki, que es probablemente lo mejor relacionado a esa serie, aunque luego la cagaron creando esta cosa, el arco de Agito, que es universalmente considerado como el mejor, y el de Hibiki, que hace un buen uso de los personajes y se siente gratificante cada momento en que le dicen sus verdades a Kirilla. Y bueno, si esperabas que esta cosa tuviera un buen final, seguramente debió ser la mayor decepción de tu vida. Por lo menos tuviste las apariciones esporádicas de Tsukasa, quien tuvo un rol más interesante dentro de la historia, aun si eso hacía las cosas más complicadas de seguir. En resumen, Shio cumplió mejor con la idea de tener una identidad propia y de poder organizar un mejor aniversario que Decade, pero eso no quita que igualmente sea una serie nefasta en casi todos los sentidos. Ahora, para hacer las cosas más interesantes, hablaré de una serie que nadie se esperaba. No soy bueno en esto, ¿verdad? Ok, tengo que ser totalmente sincero con esta serie. Si tomamos los primeros 30 episodios, capaz y hasta podría entrar en lo más alto de las series malas, pero desafortunadamente la serie se vino cuesta abajo después de su segunda mitad. La historia trata principalmente del viaje de resurrección de Takeru, con el deber de recolectar todos los icons para cumplir un deseo en un plazo de 100 días, de lo contrario el protagonista simplemente va a perder esa oportunidad, o al menos así era en un inicio, ya que justamente Takeru no logra reunir todos los icons a tiempo, lo que provoca en su segunda muerte, pero la serie decide revivirlo de la forma más conveniente y cobarde posible, y pienso que ese es el mayor problema que tiene la serie. No importa que tan cerca de morir esté
el protagonista, siempre habrá un acontecimiento que lo ayude a obtener un plazo aún mayor del previamente establecido, no sin antes otorgarle una forma mucho más fuerte que la anterior. Esta misma cobardía aplica con los villanos y especialmente con Adele, que fue básicamente el mayor hijo de perra de la serie, pero eso no lo exentó de ser perdonado por el maricón más grande de Japón. Básicamente es una serie donde el castigo al mal es inexistente. Ya centrándome en los personajes, no tengo mucho que agregar. Como dije anteriormente, Takeru está protegido por la historia, y no hay nada interesante dentro de su personaje. Fácilmente puede ser descrito como un Gary Stu, por la gran cantidad de conveniencias que se saca en el último tercio, y el cómo todo el mundo desea admirarlo por alguna razón. Makoto tampoco es destacable, en un inicio por lo menos tenía una motivación justificada, pero posteriormente pierde cualquier tipo de relevancia, y solo hace cosas cuando la historia lo dicta. Alain es genuinamente el más destacable. La idea de devolverle su humanidad fue lo mejor que le pudo pasar al personaje, y los episodios que protagoniza son los más memorables. Es una lástima que el personaje se vuelva incluso más inútil que el mismo Makoto más adelante. El cast secundario no aporta mucho, y eso que Akari es la científica del grupo, pero sus inventos en sí son solo una excusa para que los personajes inútiles puedan presenciar las peleas. Y sobre los villanos, la familia real de los Gamma son probablemente los peores antagonistas de toda la franquicia. Tienen la visión de que un mundo perfecto es el que se encuentra en el mundo Gamma por no sufrir de movimientos bélicos, pero el problema de todo esto es que el mundo Gamma ya parece haber sufrido cientos de guerras por el terrible estado en que se encuentra. Esta visión utópica que tienen los malos solo los deja como desequilibrados mentales, y a la larga nos sorprende como alguien tan retardado como Takeru pudiera refutar sus creencias sobre un buen mundo. Y como dije en un inicio, es la segunda mitad donde la serie se va al carajo. Gran parte de la culpa de esto son los Gunmaisters, un grupo de villanos inmortales que alargan 20 episodios más a la serie, y sus enfrentamientos son los más vacíos de toda la franquicia. En general la serie solo vale la pena hasta el episodio 30, después de ahí puedes hacer lo que tú quieras con ella, incluso si jamás terminarla, nadie te echaría la culpa. Ahora, la que sigue es la que llamo honradamente, la serie que más odio de la franquicia. A diferencia de la serie anterior, Ex-Aid sí puede resultar como una verdadera sorpresa. Después de todo, gran parte de la comunidad la cataloga como una de las mejores series de la franquicia, cosa con la cual estoy en total desacuerdo. En primera instancia, no es secreto que Ex-Aid es una serie que sí se toma muy en serio, no por nada trata temas profundos como el valor de la vida humana o la moralidad de los doctores, temas que al final no terminan siendo explotados por la infantilidad de la serie, no solo hablando de los diseños, sino porque hay varios personajes que se caracterizan solo por ser un chiste. Ojo, no digo que series ridículas no puedan irse tomando más en serio progresivamente, pero es que Ex-Aid ni siquiera tiene una consistencia en su tono, lo que la termina consagrando como una serie que no me pueda tomar en serio. Si creías que los personajes sostenían la mala consistencia del programa, déjame decirte que estás terriblemente equivocado. Emo es un protagonista que no destaca, tiene el problema de que es demasiado beneficiado por la trama, quiero decir, no solo el mundo está diseñado para que él destaque sobre los demás, sino que su enfermedad le da aún más ventajas sobre sus enemigos, ya sea la habilidad de transformarse sin una cirugía, la capacidad de crear sus propios poderes, o la virtud de romper los límites de la forma Muteki, por lo que todo su desarrollo y logros en la historia se sienten mayormente insatisfactorios, porque nunca se sintió que estuviera con alguna dificultad. Hiro es mayormente aburrido con una personalidad algo vacía. Su arco de personaje consistía en encontrar una manera de revivir a su novia, una trama no muy interesante por la nula interacción que vemos de ambos personajes, pero debo darle crédito por la resolución de su arco. Fue de las pocas veces en que la serie logró ejecutar bien una de sus ideas. Taiga, por el contrario, es un personaje muy contradictorio. En un punto avanzado de la trama, se nos da a entender que el personaje no es malo, sino alguien bastante noble que busca proteger a los demás, pero el problema de todo esto es que entra en conflicto con la caracterización inicial del personaje, la cual era de alguien que veía por sus propios intereses y no estaba interesado en salvar a nadie. Esta antigua fachada hace menos creíble esta revelación. Personalmente, el personaje se hace más agradable con su interacción con Nico, pero es una lástima que ese personaje por sí solo también sea bastante malo.
Kirilla por el contrario empezó siendo el personaje más interesante de la serie, pero se terminó volviendo en el más inútil después de su resurrección. Tuvo buenas interacciones con los demás Raiders durante su primera estadía, pero siendo honesto el personaje debió quedarse muerto, simplemente no tenía sentido que regresara más adelante. Si bien hasta este punto han sido 4 personajes principales bastante deficientes, es un hecho innegable que esta serie tiene a uno de los mejores antagonistas que he visto de la franquicia. Ante ustedes. Ya hablando en serio, Kuroto es todo un despropósito. Inicia de manera interesante como un doble cara que buscaba sus propios intereses, pero pasó a convertirse en el mayor chiste de la serie. Incluso con esas trataron de victimizarlo y darle algo de humanidad, lo cual se sintió muy forzado por lo ya antes dicho. En general, sabes bien que una serie está haciendo mal las cosas cuando vuelve a su mayor antagonista en un meme andante. Luego tenemos a Cronos, que es más de lo mismo, villano interesante que se vuelve en un chiste, en este caso en un saco de boxeo, y al final no puedes tomártelo en serio. Paradox es el mejor antagonista, lo cual deja bastante que desear si tenemos en cuenta que su evangelización fue algo forzada, pero al menos fue el único villano que buscó remediar sus errores. Y bueno, hasta Poppy es un Kamen Rider, por lo que ya tenemos una idea clara sobre la calidad de los Raiders de esta cosa. A pesar de todo esto, hay una parte que genuinamente me gusta de la serie, la cual es su primer arco, es donde la serie no buscaba tomarse tan en serio, tenía peleas más interesantes, mejoras para los Raiders que ellos mismos se ganaban, incluso momentos como estos son apreciables de ver. Si la serie hubiera mantenido este tono y calidad seguramente estaría puestos más arriba, pero la ambición más una pobre ejecución la puso en este lugar. Si aún no me crees que la serie tiene una escritura bastante floja, solo ve la batalla final. Si no te echas una carcajada en el proceso, es porque seguramente no eres un ser humano. Ahora retrocedamos un poco en el tiempo. Queda ver si Zero One puede quebrar esa mala racha, pero solo el tiempo lo dirá. Fue una decepción. Zero One se presentó como el inicio de una nueva era para la franquicia, pero el hecho de terminar utilizando los mismos conceptos ya sobreexplotados, hicieron que esta serie no pudiera diferenciarse de sus predecesoras. A pesar de este comentario negativo, no me parece justo decir que la serie empezó con el pie izquierdo. Ciertamente el primer arco tiene sus propios problemas, como la falta de explicación de algunos acontecimientos o la velocidad que toma durante sus últimos 3 episodios, pero por lo menos logró establecer dinámicas bien definidas con personajes interesantes, en conjunto de buenas peleas y un uso adecuado de las múltiples formas que poseían los Raiders. Desafortunadamente el escritor principal resultó ser el mismo que el de Ex-Aid, por lo que tarde o temprano terminaría cometiendo sus mismos errores, los cuales llevaron a la tumba la consistencia de la serie, tomando varias decisiones cuestionables que con el tiempo fueron empeorando. De nueva cuenta los personajes no son tan destacables, pero por lo menos pienso que están un escalón arriba de la serie ya antes mencionada. Aruto es un protagonista deficiente, al ser un personaje que mayormente resalta por hacer chistes exagerados lo hace fácilmente repelente del público, y dado a su trabajo como presidente por lo general se queda con las partes más aburridas de la serie. Por lo menos su mentalidad sobre los Umayr estaba justificada, pero esa convicción se convirtió en una obsesión más adelante, ya ni hablar lo que sucedió en el último acto. Era una idea interesante pero la ejecución fue un desastre. Fuwa por otro lado fue un personaje más interesante, el ser un contraste del protagonista hizo posible interacciones bastante dinámicas, y dado a sus traumas de la niñez su desarrollo posterior se sintió más orgánico. Es una lástima que más adelante se revele que sus recuerdos todo este tiempo fueron falsos, básicamente le quitaron el peso de su desarrollo, aunque si tuviera que destacar algo positivo de esto, es que por lo menos no tuvo una involución por lo mismo, y el personaje siguió creciendo más adelante. Sobre los demás personajes sinceramente no tengo mucho que decir, tanto Yua como Horobi no fueron destacables dentro de la mayor parte de la historia, y son en momentos puntuales donde tienen algo más que ofrecer, aunque realmente ninguno de los dos se desarrolló de buena manera, la primera por tener un arco que avanzaba a pasos de tortuga, y el otro por ser un hipócrita.
Jin es otro personaje desaprovechado, se tenía la idea de presenciar la maduración de una inteligencia artificial en su personaje, pero gran parte de ese cambio ocurre fuera de pantalla, tampoco ayuda que su relación con Horobi sea completamente estática, hace que las decisiones que toman ambos personajes en el último arco sean bastante extremas, aunque bueno, Jin ya se caracterizaba por tomar decisiones estúpidas con anterioridad. Gai se podría definir como un Dan Kuroto menos imbécil, pero que al mismo tiempo posee un pasado más estúpido y una evangelización apresurada. Sinceramente lo único que merecía el personaje por todas sus atrocidades era la muerte, no humillarlo más de lo que ya lo habían hecho. Ya hablando de la waifu de la serie, fui incapaz de sentir empatía por el personaje de Isu, su programación le impide destacar como un personaje de verdad, y durante toda la serie demuestra tomar acciones cuestionables, como no usar su alta velocidad para escapar del peligro, o que su muerte haya sido causada por su propia estupidez. En términos de personajes secundarios el único que destaca termina siendo Fukusoe, resulta irónico que tuviera más desarrollo que la mayoría del cast principal, y que a diferencia del protagonista, demostró que merecía tomar el cargo de presidente. En fin, fue una lástima el cómo terminó la serie, de verdad que me estaba gustando en un inicio, pero la irrelevancia de personajes importantes, el pésimo uso que se le dan a las distintas formas, el cómo se desarrollaron varios acontecimientos, y el hecho de ofrecer un final insultante, fueron suficientes problemas para hacerme recapacitar sobre esta serie. Por lo menos tiene buenos diseños y buenas peleas, sin olvidar a dos personajes aceptables. Como último comentario, todos sabemos que Fukusoe merecía ser el segundo Zero Two en la nueva película, y si no estás de acuerdo conmigo puedes irte a llorar, algo así como el protagonista de la siguiente serie. Kiba es un caso muy extraño cuando hablamos de Kamen Rider, pues sus elementos extravagantes la hicieron muy diferente a las demás series en comparación. Por ejemplo, uno de sus recursos más característicos resulta en la narrativa, la cual está compuesta de dos historias entrelazadas en diferentes tiempos. Esto mismo implica la necesidad de tener dos elencos mayormente distintos, los cuales están compuestos por personajes demasiado extraños. En serio, el protagonista del presente es un chico tímido que tiene miedo de cualquier cosa en el mundo, mientras que su padre en el pasado es una persona excéntrica con una obsesión hacia las mujeres. Ambos personajes son interesantes de seguir, Wataru por su crecimiento a una persona con más confianza, y a Otoya por sus estúpidas pero agradables aventuras en conjunto a grandes interacciones con sus compañeros. En primera instancia esta narración resulta en una idea interesante, después de todo ayuda a tener más contexto respecto a los monstruos de la semana. El problema es que la parte de 1986 es mayormente intrascendente, ya que los monstruos generalmente terminan siendo destruidos en el presente. A pesar de eso, debo admitir que la primera mitad de la serie es muy disfrutable, principalmente porque no se tomaba muy en serio, y cuando lo hacía sabía perfectamente cómo crear un ambiente adecuado. Sin embargo, la serie a partir de su segunda mitad decide otorgarle más importancia a los conflictos de los personajes, gran error porque desde este punto la serie tiene graves problemas con su tono, es decir, no me puedo tomar en serio las crisis existenciales de Wataru. Si la misma serie tiene a los demás personajes haciendo tonterías al mismo tiempo, tampoco ayuda que varias subtramas de importancia sean desperdiciadas o tengan una conclusión decepcionante. Quiero decir, todos sabíamos que Otoya no se iba a quedar con Yuri desde el inicio de la serie, pero el cómo se desarrolló su ruptura fue decepcionante, especialmente por todo el esfuerzo que había puesto Otoya para conquistarla. Dentro de los personajes hay un gran problema, y es que fuera de los dos protagonistas ya antes mencionados los demás no son muy competentes. Algunos pueden empezar siendo interesantes, pero a la larga terminan flanderizados al convertirlos en chistes andantes, o simplemente terminan siendo irrelevantes posteriormente, siendo Taiga el único personaje que se salva de todo esto, al establecerlo como un personaje de gran importancia para la trama y volverlo un antagonista recurrente. Aunque es una lástima que el personaje no sea muy explorado, fuera de la subtrama del triángulo amoroso el personaje no se sostenía por sí mismo. Otro problema de la serie reside en que suele olvidarse de muchas cosas, ya sea de la existencia de varios poderes o de simplemente explicar apropiadamente sus conceptos. No por nada muchas preguntas que se hace el espectador desde el principio son resueltas en los últimos episodios, es decir ya en un punto donde es demasiado tarde.
Por lo menos estéticamente la serie se ve bastante bien y tiene momentos hilarantes en su primera mitad, eso sin mencionar que tiene el mérito de darle el uso más coherente a la forma final del Raider principal, aun si eso se debía a un factor externo a la serie. Aquí termina esta primera parte, probablemente algunos puestos fueron demasiado obvios, pero no miento con decir que no vi muchas series buenas durante este año, por lo menos el siguiente video será un poco más positivo, o al menos así planea serlo, quién sabe qué pueda pasar. Eso sí, el siguiente video tardará más en salir, especialmente porque hay varios puestos que ni siquiera tienen un guión elaborado, por lo que me tomaré mi tiempo haciendo los 7 puestos que me faltan, ya sin tener el miedo de alargar el video. Ya saben lo de siempre, si desean estar en un grupo de Discord tienen a Toku Center en la descripción, ya por mi parte sería todo, nos vemos para la próxima, que esta vez espero que no sea tan largo el tiempo de espera.